presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al consejero presidencial Diego Ordóñez, exasambleísta. Lo hemos invitado a un diálogo para afrontar un tema, un desafío que está planteado en lo político luego de los últimos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional y sus secuelas, entre ellos la denuncia grave que hiciera el presidente Lasso contra asambleístas que han pedido cargos, contratos, manejo de instituciones, hasta dinero en efectivo, y la respuesta que ha habido en la Asamblea Nacional. Se plantean escenarios complejos, difíciles, herramientas constitucionales como, por ejemplo, la muerte cruzada, que también desde la Asamblea Nacional se está empujando. Hay sectores que sabemos que vienen buscando el caos, la desinstitucionalización, como es el correísmo, que pudiera caerle bien el que haya una muerte cruzada e ir a elecciones adelantadas. Cuatro Pelagatos, José Hernández hacía un análisis hace poco que decía muerte cruzada o pacto con Correa o Nebot. ¿Qué le queda al gobierno luego de estos últimos hechos? ¿Para dónde va a dirigirse la estrategia que permita encontrar gobernabilidad? Porque gobernabilidad es tan necesaria que le permita a este gobierno o al que sea avanzar con sus proyectos, con sus planes que permitan arreglar las urgencias, el empleo, la crisis económica, la inseguridad. Diego, muy buen día. ¿Cómo se está pensando en esta fase de la gobernabilidad, este momento que vivimos? Miguel, buen día, gracias por la invitación, un gusto y saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Sin duda una de ellas es la muerte cruzada, pero me parece que hay que evaluar no solamente lo que puede significar en términos de desbloquear el bloqueo político que se evidencia en la Asamblea, sino que también hay de por medio pues implicaciones e impactos negativos en la economía. Y un presidente que tiene la mayor preocupación en cuanto a las condiciones de la inversión y el empleo, pues tiene preocupación respecto de esos impactos negativos. No necesariamente eso induce a un acuerdo o a pensar que en ese escenario de la Asamblea se pueda empujar pues, acuerdos en donde se prioricen estos intereses que son de los ecuatorianos y se dejen de lado sus intereses particulares de las agendas de cada dirigente político, ¿no? Sus intereses electorales, judiciales, ¿no? De impunidad, sino el hecho de que se vuelva siempre a los ciudadanos en dos dimensiones, ¿no? La primera, en el diálogo permanente y en el diálogo político que tiene que haber con los ciudadanos. Porque los ciudadanos legitima, ¿no? Legitima la conducta política. Y lo segundo es el llegar ante los ciudadanos a consultarles ya directamente sobre cambios que parece son urgentes en el sistema político y en el sistema económico. Porque insistir en el escenario de la Asamblea, ¿no? Genera un nivel de desgaste en el gobierno, en la sociedad, en la credibilidad de una institución tan importante para la democracia, que parece que no es, diríamos, lo más recomendable, ¿no? No es lo más recomendable, pues, insistir en ese espacio si tenemos clara evidencia se imponen y agendas, como decía hace un momento, judiciales, ¿no? Entonces hay caminos, Miguel, algunas que sean alternativa a que ella es muy drástica, eventualmente en abstracto, digamos que necesaria, ¿no? Como esta de la muerte cruzada, pero digamos que desde el punto de vista del análisis, pero ya en el momento en que eso se pone
en ejecución, digamos, mentalmente, pues hay una serie de riesgos que parece que en este momento es mejor evitarlos. Es decir, si la muerte cruzada es una herramienta constitucional, pero el panorama se mantiene complejo, ¿pudiera ser esas reformas urgentes que en lo político requiere el Ecuador y que algunos sectores vienen impulsando, y podríamos dar mencionar participación ciudadana, voces por la democracia, impulsar una reforma política urgente porque debemos decirlo, Diego, el país no da más con este esquema político? Una contribución en esa línea ha sido lo que el presidente de la República hizo este fin de semana. Cuando él hizo una declaración, ¿no? En la que recogía la indignación de la mayoría de ecuatorianos respecto al rol de la Asamblea y los aportes negativos que ha hecho durante estos 10 meses de su gestión, es pensando en esa línea. Porque lo primero que usted tiene que plantear, Miguel, cuando intenta plantear una solución, es hacer evidente el problema. La reforma política es una solución, pero hay que hacer evidente el problema, para que sean los ciudadanos quienes acompañen el gobierno en encontrar esa solución. Y hay necesidad de dar una solución a un sistema electoral y a un sistema político que ha permitido que se degrade de peor forma, el nivel de la representación política en el Ecuador. Se ha degradado al punto tal que una asamblea llega a tener niveles de credibilidad en tan poco tiempo, del 11%. Porque esa representatividad que tiene la asamblea, que pues, no podría decir pues la representación étnica, geográfica, política del Ecuador, realmente no representa al Ecuador en términos de lo que los ecuatorianos somos. Y hay que volver a los ecuatorianos a preguntarles si queremos cambiar ese modelo. Pero como insisto, Miguel, la primera gran contribución es la que ha hecho el presidente de la República con poner por delante, abrir el telón, poner en vitrina ese modelo de negociación política transaccional que tanto ha hecho daño a las instituciones en el Ecuador. Consejero Diego Ordóñez, ¿eso implicaría un cambio en el esquema político en el Ecuador? Iniciar una campaña de concienciación, cuando habla de contactos con sectores sociales organizados, una campaña de concienciación sobre la necesidad de cambiar este sistema político. Hablamos de eso y hablamos también de una consulta, Miguel, la consulta en las urnas, que recoja estas preocupaciones de la sociedad. Usted ha mencionado algunas organizaciones de la sociedad civil con las cuales se está trabajando en la formulación de una plantilla de preguntas y orientadas precisamente a esto que es lo que queremos modificar. Mire, si no tenemos en el Ecuador política de calidad, no vamos a tener políticas de calidad. Lo que tendremos son leyes hechas a medida y gusto de intereses o decisiones políticas que respondan a esa vieja lógica corporativista, ¿no? Esa lógica de Estado atrapado por intereses económicos, por intereses políticos que representan intereses económicos y por los intereses de la corrupción. Entonces, la calidad de la representación política, es decir, quiénes son aquellos que ejercen el poder en nombre del pueblo, tiene que tener el más alto nivel de calidad. No digamos que no puede haber niveles de perfección, pero el más alto nivel de calidad, que no pasa necesariamente por el concepto de formación profesional, ¿no? Sino pasa por el hecho de que tengamos organizaciones políticas que representen ideas y militantes que defiendan esas ideas. No organizaciones políticas creadas para defender los intereses judiciales de nadie, ni que la plataforma electoral termine siendo exclusivamente el de la impunidad. Esto tiene que cambiar de manera que eso permita que el Ecuador encuentre el rumbo. Miguel, no hay análisis que haya hecho sobre el mal desempeño de la economía ecuatoriana
que no termine definiendo como el problema en lo político. En lo político. El problema del Ecuador tiene que resolverse en lo político. Y de esa manera podamos encontrar acuerdos que garanticen que el Ecuador tenga estabilidad económica en el largo plazo. Esto ha sucedido en países vecinos. Perú tiene un modelo económico, Miguel, que se sostiene a pesar de todos los avatares políticos, a pesar de toda la debilidad política. Y eso se mantiene. ¿Por qué? Porque ha logrado en principio una solidez en cuanto al acuerdo entre la política y la sociedad que ha permitido que ese modelo se mantenga. Bueno, ¿por qué el Ecuador no lo puede lograr? Y lo debemos hacer. Y esa debería ser la contribución de los políticos en el Ecuador, la contribución del gobierno, de la asamblea, ¿no?, de los partidos, del oficialismo, de la oposición, debe ser la de propiciar acuerdos nacionales en torno a políticas económicas de largo plazo. No a buscar depredar al gobierno, destruir al gobierno, digamos, usando la palabra del lenguaje común, comiéndose la ley. Una ley que era importantísima para el Ecuador, como la ley de inversiones, terminó siendo ¿qué? Archivada, negada y archivada. Vuelvo al lenguaje común, por la pura bronca, Miguel, por la pura bronca. Ahí no hay ideas. Y un presidente que busca el apoyo de sectores de la oposición y recibe como respuesta que tengo problemas en el SRI. En ese nivel de debate político, el Ecuador difícilmente va a encontrar una solución a sus problemas estructurales. Esta consulta popular se está madurando porque también será importante el timing, los tiempos. Dilatar eso también pudiera ser contraproducente a sabiendas de las urgencias, de la necesidad de este cambio en el sistema político. Así es, Miguel, es urgente, yo creo, es urgente en realidad, no es algo que se pueda dilatar mucho. Ahora, claro, hay que encontrar los tiempos de manera que, de todas maneras, una consulta pues no genera costos, no genere espacios de inestabilidad, ¿no? Que no afecte eso al proceso de la recuperación económica. Todas esas son variables que hay que tenerlas en cuenta, hay que considerarlas, pero lo que sí es evidente, Miguel, es que el gobierno sí ha mostrado decisión en enfrentar los problemas que tiene el Ecuador, y los enfrenta como debe enfrentarlos, no con medias tintas ni con insinuaciones. El presidente ha tomado una postura, ¿no?, que me parece a mí debe ser, y es, al entender de la reacción a opinión pública, es aprobada porque contribuye a desnudar ese modelo de relación política que es pernicioso para la democracia. Y en esa línea, los ciudadanos también tienen que involucrarse en apoyar las soluciones que hagan posible la corrección de esos problemas. Se va a seguir abriendo el abanico, las consultas, para lograr armonizar una reforma que permita consultar al pueblo en los próximos meses. No es, le insisto, Miguel, hemos estado ya en ese proceso. Hay un grupo de trabajo que viene elaborando hace largo rato en ese proceso de consultas, ¿no? Hubo un documento original, pues, y luego ese documento se ha puesto en debate de varias personas que tienen, digamos, capacidad y conceptos que pueden enriquecer la propuesta, de manera que tengamos una base de preguntas pues, que aborden los temas más importantes. Eso también implica, usted, Miguel, debe comprender, hacer un afinamiento muy preciso de qué es lo que se puede hacer por consulta, de qué es lo que se puede hacer por vía de reforma, porque obviamente hay textos que hay que modificar, ¿no? Y eso significa, de acuerdo a la Constitución, distintos mecanismos para reformar los textos que están en la Constitución y otros que están en la ley. Entonces, cada tema tiene su procedimiento. Esto, claro, por las implicaciones de la aplicación de los super mega candados que pusieron en la Constitución de Montecristi para impedir, ¿no?, que
se tope esos textos y pues siempre fue la idea de que esa es la constitución que debía durar 300 años, decían, ¿no? Pero claro, esa constitución fue moldeada para un modelo autoritario, un modelo que pues significó lo que significó durante 10 años el correísmo en el Ecuador. Y hay que cambiar, hay que modificar. Y no podemos mantener el mismo sistema de designación de altas autoridades del Estado, que eso evidentemente significó un mecanismo de manipulación para secuestrar, para la corrupción, los organismos de control. Luego hay que modificar el sistema electoral, ¿no? Y el sistema de partidos. No puede ser que líderes locales hacen su pequeño movimentito en una provincia, un cantón, y con eso participan en elecciones nacionales. O las estructuras partidistas construidas meses antes de participar en las elecciones. Y llegamos a tener que 300 organizaciones políticas en el Ecuador, cada una integrada por gente que además repiten sus nombres porque hay tanto partido que ya faltan electores en el Ecuador. Y bueno, todo esto fue, digamos, lo que se produjo por este modelo que se creó en Montecristi y luego en el Código de la Democracia. Y eso lleva al hecho de que tenemos pues ese nivel, ese tipo de representación política a la cual el presidente ha denunciado el jueves de la semana pasada y lo hizo este fin de semana. Ahora, hay temas que se pudiera plantear en consulta popular más adelante, como bien dice Diego Ordóñez, hay supercandados que se pusieron, como por ejemplo no tocar la estructura del Estado, pero sí citaría algo que se ha hablado mucho, quitarle a ese Consejo de Participación Ciudadana que están añorando tomarse el correísmo y la mayoría en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación, quitarle por lo menos ciertas atribuciones, las designaciones. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo viabilizar esto, Diego? Me parece ese es uno de los temas importantes en términos de garantizar el que tengamos instituciones en el Ecuador. Usted menciona un tema, Miguel, que creo que sirve para identificar cuál ha sido, cómo se orientan las agendas de los partidos. ¿Cuál es el propósito de la Alianza Correísta Social Cristiana en la Asamblea? Tomar control del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque usted no necesita más que 4 votos. 4 votos, mira, para organizar todo el nivel del Estado en las áreas de control. O los consejos, como son el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura que tiene impacto en la reestructuración de la Corte Nacional y sobre la Fiscalía. Bueno, este organismo, ¿no? Este engendro del correísmo, que no tiene una representatividad por ningún lado que usted le pueda ver, termina siendo manipulado por el poder político. 4 votos, usted controla el Estado. Y esto no parece, esto no tiene presentación. Esto no tiene presentación. No hay otro mecanismo sino el de recurrir, obviamente con mecanismos de transparencia y oposición, ¿no? Porque es importante abrir la posibilidad de que los ecuatorianos puedan o no opinar sobre aquellos nombres que se puedan presentar para ser designados contralor, procurador, superintendentes, etcétera. Esto pase a ser o a volver a ser una función de la Asamblea Nacional, que tampoco es un mecanismo perfecto, pero no hay otro comparado con el hecho de que usted le deje 4 personas designar toda la estructura del Estado. ¿Para qué quieren estas agrupaciones políticas? ¿Para qué quieren estas agrupaciones políticas este organismo? ¿Para fortalecer las instituciones? No. ¿Para darle credibilidad a estas instituciones? No. Para ponerlas a su servicio, como ha sido históricamente, como fue antes del correísmo y como fue durante el correísmo. Y eso se contrapone a la visión de un gobierno que
tiene una visión, una convicción republicana y que implica eso, que tengamos funcionarios que sean creíbles, que sean respetados por la mayoría de los ciudadanos y que nos den certeza de que están actuando independientemente, pues. Bueno, esto hay que cambiar, pero empecemos por algo, Miguel, por entender que no habrá modelo legal que pueda funcionar si siguen existiendo personas que creen que el liderazgo político sirve para sus beneficios. Siempre esas personas, siempre sus liderazgos van a encontrar los huecos, los resquicios para terminar usando los modelos legales para su servicio. Si seguimos teniendo líderes políticos que creen que lo que le interesa al Ecuador es que a un expresidente se le libere de culpas, pues no habrá modelo que sirva. Y es fundamental también que en la decisión de los ecuatorianos también incluya el rechazo a estos comportamientos, porque esos comportamientos al final significan un escenario en el cual no se construye para todos, sino se construye para los intereses de quienes tienen el poder del voto. El tiempo, siendo importante que se analice bien estos temas, quizás transcurre el tiempo y pudiera esto pegarse a elecciones seccionales, y por la experiencia de resultados en el pasado de la historia política ecuatoriana no ha sido de beneficio para el país. Y podemos citar lo que se malogró: una reforma política, una reforma a la seguridad social en consultas anteriores. ¿Pudiera ser este ejercicio de consultar al pueblo este año para no pegar con las elecciones seccionales del próximo año? Es un asunto que tenemos que revisarlo, Miguel. Aún no tenemos definido. Usted menciona un elemento que es muy importante para considerar para efectos del análisis, y es que esto se pueda aislar, este proceso de consulta se pueda aislar, ¿no?, de las contingencias políticas de corto plazo, porque no son cuestiones que se van a preguntar para beneficio del gobierno. Son cuestiones que se preguntan para reestructurar un sistema político y darnos a todos los ecuatorianos un esquema diferente de participación y de representación. Entonces hay que evaluar, porque no conviene pues que preguntas en ese sentido puedan pues ser afectadas por estos intereses contingentes electorales que distorsionen la verdadera voluntad de los ecuatorianos, que se pueden expresar en uno u otro sentido, no por las preguntas, sino por otras valoraciones. Por tanto, ¿hay estimaciones de tiempo para evitar que sea este año 2022 esta posible consulta, Diego? No todavía se decía, Miguel, es una cuestión que en cuanto al tiempo todavía estamos revisando. Hay que ser muy cuidadosos en esto, ¿no? Porque, por cierto, insisto, Diego, el dilatar esto, sabiendo que no es fácil los temas, qué se plantea, qué se propone, cómo se lo plantea, pero el paso del tiempo pudiera hacer avanzar a esta oposición irracional que pretende arrasar y generar el caos en el país. Ahora, ¿cómo hacemos para darle racionalidad al debate político? ¿Cómo hacemos para que los políticos entiendan, sí, que hay que pensar más en el conjunto que en los intereses particulares? Y esto es una cuestión en la que me parece a mí va a jugar un rol muy importante la prensa, los medios de comunicación, quienes hacen opinión pública, porque esto tiene un impacto en la conducta de los políticos, y que los ciudadanos aporten en el debate. Por eso es importante el involucramiento de los ciudadanos en el debate, de la academia, ¿no?, de sectores de la sociedad civil, para que le demos esa racionalidad que este debate merece, y no pues convirtamos esto pues en un espacio en el que nuevamente se impongan esas agendas
de intereses incluso corruptos, ¿no? Así no construimos nada. Insisto el ejemplo nuevamente, Miguel, la ley de inversiones presentada por el presidente de la República, ¿no? Es una ley que tenía propuestas muy positivas para el Ecuador, muy positivas para el Ecuador. Pero ¿qué sucedió? No solamente el hecho de que los asambleístas no tuvieron la delicadeza intelectual, diría yo, ¿no? Y la delicadeza como los ecuatorianos, de entender que lo que había que hacer era discutir la ley, los textos, los contenidos, y no levantar un discurso, una plataforma, ¿no?, de prejuicios, de consignas, ¿no? Este es el nivel de irracionalidad. Sobre esta ley, ¿cuál era el discurso? No a las privatizaciones. Ya no más privatizaciones, dicen, decían en las pancartas, en una pequeña concentración del fútbol. Y yo decía, ¿cuáles privatizaciones? ¿Qué privatizaciones? ¿Cuáles son las privatizaciones que se han hecho durante ese gobierno? Ninguna. ¿Qué es lo que el presidente ha dicho que va a privatizar? Nada. Pero son consignas. Son consignas. Y luego, lamentablemente, si me permites una crítica también constructiva, muchos medios, algunos medios digitales también, hablaban de que el rechazo a la ley era un golazo al gobierno. Era un golazo al gobierno, como que si esto se tratase de recoger trofeos o de levantar trofeos. No era un golazo al gobierno, un golazo a las posibilidades de que el Ecuador tenga una posibilidad de mayor inversión y mayor empleo. Eso era todo. Pero no fue posible por esta irracionalidad de la que usted alude hace un momento. No hay posibilidad, Miguel, insisto, si es que no se recupera, si es que los sectores políticos no adquieren o recuperan el nivel de racionalidad que el debate político requiere. Y el debate político tiene que ver con esto, con contraposición de puntos de vista, de manera que podamos llegar a un entendimiento. Obviamente el gobierno tiene que ceder, la oposición tiene que ceder, pero buscamos mecanismos que nos dejen tranquilos a todos. Eso es el acuerdo político. No sentarse pues a negociar cómo se deja libre a alguien, cómo se le exculpa a alguien más, o cómo se encuentran pues formas para que alguien se llene de bolsillo, de dinero el bolsillo. En ese nivel, las cosas van a terminar como han terminado. Un Ecuador sin ley, ¿no? Y en este momento un enfrentamiento directo del presidente contra un statu quo político que le ha hecho tanto daño al Ecuador. Ahora, en una autocrítica, así como bien ha citado el tema de la comunicación, ¿no sería bueno que en el gobierno también emprender una cruzada de llenar de comunicación positiva, de hacer entender a los ecuatorianos sobre esta reforma? Porque daría la impresión desde afuera que también falta confeccionar un esquema que permita llegar a todos y concienciar sobre esta urgente necesidad de la reforma política. Sí, a ver, es que, Miguel, el gobierno ha llenado digamos, trata de llenar su espacio de comunicación con buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Dice algo que parece ser, o muchos creen que es reiterativo, ¿no? Es el de la vacunación. Es que no podemos quedarnos solo a la vacunación. No, sí es importante. ¿Por qué? Porque en este momento, con la vacunación, es que ya podemos tener el aforo al 100%. Y eso significa ciudadanos consumiendo. Restaurantes, áreas de servicios, de recreación, con gente, cosa que no sucedía. Nuevos emprendimientos en esa área, cosa que no sucedía. Y eso aporta a la recuperación económica. Sin duda aporta a la recuperación económica.
esa es una noticia positiva, importante. Una segunda noticia positiva, el incremento del empleo, el incremento del empleo, el incremento de las remuneraciones, ¿no? El hecho de que estos indicadores, digamos, que le dan certidumbre a la economía, claro que muchos ecuatorianos dicen, con los indicadores macroeconómicos no se come, pero los indicadores macroeconómicos sí se generan ventajas en la microeconomía, y eso significa pues que hay más certeza, más credibilidad, más inversión, poco a poco, más recuperación de la economía, más empleo. Y en el debate no se discute esto, Miguel, no se discute, no se aprecia. El gobierno recibe un déficit de 7.000 millones. Vamos a terminar con un déficit de 2.000 millones. Eso significa, primero, una eficiente gestión en cuanto al nivel de endeudamiento y a los flujos en los pagos. Segundo, en el ingreso y el gasto. En el ingreso y el gasto. Pero, ¿qué respuesta se tiene del sector político? ¿Qué respuesta hay del sector político? Vamos a derogar la ley tributaria, dicen en la Asamblea, que es una ley que genera ingresos. Y al tiempo dicen, hay que aumentar el sueldo de los profesores. No tiene sentido. Esto es absolutamente irracional. Entonces, cuando el gobierno dice, hay que tener la responsabilidad de, si va a crear gasto, crear los mecanismos de financiamiento permanente y sostenido, la respuesta es gobierno antipopular, neoliberal. Pues, en ese nivel es muy difícil, ¿no? que cualquier mecanismo de comunicación pueda superar este lenguaje, ¿no? Y claro, este lenguaje, digamos, ustedes que son comunicadores saben, ¿no?, que es un lenguaje intelectual, disculpen la expresión, intelectualmente barato, ¿no?, pero que tiene su impacto, Y este es un grave problema que tiene que enfrentar el Ecuador, Miguel, más allá de que, como acabo de mencionar, el gobierno ofrece noticias positivas. La clase política ecuatoriana, en su mayoría, es una clase política que más bien es depredadora antes que tenga una orientación hacia la construcción de un sistema sostenido, de soluciones estructurales a los problemas económicos del Ecuador. Diego, decíamos el tiempo para hacer estos cambios, esta posible consulta, si se demora, se dilata, digo, en la Asamblea pudiera seguir esa agenda destructora en el tema de concentración de los organismos de control, de ir al juicio político. A lo mejor aprueban, como tienen mayoría, aprueban en el Pleno, vamos al juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, se toman eso, intentan tomarse Procuraduría, Contraloría, arrasan con todo. Es decir, esa agenda depredadora pudiera seguir avanzando mientras el gobierno sigue procesando el tema de la posible consulta popular. Por favor, el audio, Diego. El audio, Diego, por favor. Está ya funcionando. A ver, adelante. Adelante, Diego. Le decía a Miguel que partamos para efectos de definir una estrategia de ese supuesto. Esto es, que esa va a ser la conducta que se mantenga. Es decir, correísmo social cristianos avanzan en su agenda, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, nosotros vamos a ir evaluando cuál será el comportamiento. Lo que sí no vamos a hacer, lo que sí el país tiene que estar absolutamente claro y seguro, de que el gobierno pues, usará otras herramientas, pero jamás va a terminar consintiendo, consensuando con esa gente. No vamos a estar en esa línea. No vamos a terminar conciliando con esos intereses, ¿no? Porque, claro, eventualmente puede decirse, ok, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? No, eso no va a suceder, porque ni han podido ellos desestabilizar el gobierno a pesar de sus intentos. Y claro, cabe en este momento pedirles nuevamente la
una postura reflexiva, una postura que no sea pues la de depredar, sino la de construir. Y pues puede parecer ingenuo insistir en esto, pero me parece que nunca sale sobrando una convocatoria, una invocación desde el lado del gobierno a las fuerzas de la oposición para que no transite por esa vía, no transite por la vía de la destrucción, de la inestabilidad, y más bien pongan la representatividad de su electorado a favor de buscar acuerdos que solucionen problemas que afectan a los ecuatorianos. No se va a ceder entonces a las presiones, sin embargo hay temas pendientes como la reforma laboral que se está construyendo, y ahora con los bloques quizás ya radicalizados. Pachacuti ya sale a defender a sus 5 asambleístas denunciados. Dicen que el gobierno fue el que le planteó los contratos, y ellos, al igual que se ha dicho al presidente Lazo, ¿por qué no denunció el caso de Herbas oportunamente y lo de estos asambleístas? También los asambleístas no lo hicieron a tiempo, estos supuestos ofrecimientos del gobierno. Con la asamblea se va a poder, en estas condiciones, contar con muy poco en las iniciativas. A ver, el presidente puso en conocimiento a los ecuatorianos lo del señor Herbas, porque luego de la conversación que sostuvieron, el señor Herbas fue el que planteó el problema que él tenía en el SRI, lo cual es impropio, ¿no? El presidente de la República toma la iniciativa de visitar al señor Herbas, y en vez de hablar de la ley, en vez de hablar de la bondad de la ley, se pueden hablar sobre el problema del señor Herbas con el SRI, porque él pone sobre la mesa ese problema. Yo soy un dirigente político y recibo la visita del presidente de la República para hablar sobre la ley. Hablo sobre la ley, pues, y le digo, mira, no me gusta esto, creo que hay que cambiar esto, podemos modificar esto de acá, en fin. Pero no puede ser pues no puede ser pues que se plantee un problema de orden personal del señor Herbas como un asunto de conversación con el presidente de la República, que le visita por otros temas. Ahora Herbas niega, dice que no se ha tocado eso. Bueno, lo va a decir, ¿no? Pero yo tengo testimonios de otras personas que conversan con él, que lo primero que habla es sobre eso, porque además dice que es un perseguido tributario. Y bueno, el tema se zanja fácilmente, ¿no? Él ha dicho pues que cumple con sus obligaciones tributarias, simplemente es cuestión de enseñar un papelito que diga declaración de impuesto a la renta, pues, y con eso ya se queda zanjado el problema. Pero hasta ahora no ha presentado, a pesar de que ha ofrecido, hasta ahora no ha presentado una declaración en donde él concilie su declaración de impuesto a la renta con sus ingresos y con su estilo de vida, ¿no? Bien, por tanto el panorama sigue en suspenso, Diego. Este momento se sigue construyendo lo que el gobierno piensa, mientras la asamblea seguramente va a seguir con su agenda. Sí, nosotros pensamos que, dije, la asamblea continúa con esa agenda. El gobierno está más preocupado en los temas de los ciudadanos y construimos una agenda con los ciudadanos. Bien, muchas gracias al asesor presidencial Diego Ordóñez en un tema complejo y difícil, la realidad política del momento que estamos viviendo en el Ecuador. Muchas gracias, Diego. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, buen día. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de este lunes. Les deseamos un feliz día, feliz inicio de semana, y les recomendamos, ya viene el show de La Papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento de crear tu